Bienvenidos. El día de hoy vamos a abordar el tema de los trastornos del aprendizaje, un tema que hemos escuchado muy frecuente, ¿verdad? Y que es algo con lo que hemos convivido en nuestras aulas, pero vamos a conocerlos más a fondo. Primero vamos a definir qué es un trastorno del aprendizaje y vamos a encontrar que existe en los trastornos del aprendizaje una capacidad limitada para recibir, procesar, analizar y almacenar la información. Entonces, los trastornos del aprendizaje no tienen nada que ver con una inteligencia baja o con no tenga una inteligencia normal, sino que las limitaciones son en estos aspectos, en recibir información, procesarla, analizarla y almacenarla, y específicamente en las áreas de aprendizaje de lectura, escritura y matemática. Entonces, eso es verdad, una poca capacidad para recibir, procesar y analizar y también almacenar la información. Como ya hemos visto en otros temas, entonces acá también están involucrados los procesos cognitivos que ya conocemos, la memoria, la atención, el pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar con eso, ¿verdad? Que son una capacidad limitada para el almacenamiento de la información. Y según el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico para los Trastornos Mentales, tenemos estas divisiones o estas especificaciones de cómo se dividen o cómo se distinguen los trastornos de aprendizaje. Entonces lo vamos a encontrar como trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la expresión escrita, con dificultad en matemática y con dificultad en la lectura. Así es como se clasifican en este manual. Según el CIE-10, que también es una clasificación internacional de las enfermedades, los trastornos específicos del desarrollo de las capacidades escolares son el trastorno específico de la lectura, el trastorno específico de la ortografía, trastorno específico de aritmética y el trastorno mixto de las habilidades escolares. Esto quiere decir que se pueden tener tres, dos o más trastornos, ¿verdad? Que pueden ser trastorno mixto de las habilidades escolares. El trastorno de la lectura o dislexia, como se conoce también comúnmente, es un trastorno del desarrollo que se caracteriza por la dificultad en el aprendizaje y la consolidación de la lectura y la escritura. La lectura y la escritura van de la mano, no podemos dejar a un lado los dos procesos porque se necesita de un control de la mano y del ojo para poder escribir y para poder entender también lo que se está leyendo. Entonces acá en la dislexia se ven afectadas estos dos campos, la lectura y la escritura. En la dislexia lo que sucede es que no podemos nosotros asociar el fonema con su grafema. Entonces cada letra tiene un símbolo que sería su grafema y un sonido que sería el fonema. Entonces todos conocemos que la S, su sonido es S, pero las personas cuando tienen un trastorno de aprendizaje específico en la lectura no van a poder hacer esa distinción. Entonces es muy difícil para ellos conectar esta información a nivel cerebral. Entonces ya tenían problemas a intentar leer e intentar comprender lo que están leyendo. Entonces las personas con dislexia van a tener dificultades en la decodificación de estos fonemas y de estas letras, ¿verdad? Entonces, la dificultad también es en las normas gramaticales, dificultad para recordar y automatizar las formas, reglas ortográficas de las palabras. Entonces, acá es donde nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que para ellos las letras que son muy similares como la D, la P, la Q y la B son muy difíciles de distinguir por esta misma anomalía que existe en la decodificación de cada fonema con su grafema. La dislexia es una condición con base en el cerebro. Todos los trastornos del aprendizaje tienen una condición con base cerebral y dificulta la lectura, la ortografía, la escritura y algunas veces el habla. El cerebro de las personas que tienen dislexia les cuesta reconocer o procesar ciertos tipos de información. Esto puede incluir lo que ya vimos, ¿verdad? El sonido de una letra y su símbolo y luego mezclarlos para hacer una palabra. La dislexia tiene distintas características que son tomadas también como síntomas que nos ayudan a poder entender si realmente tiene un trastorno de aprendizaje o si solo fue una mala enseñanza. Aquí tenemos que dejar bien claro este aspecto porque a veces los niños tienen dificultades para escribir, para leer
y para la matemática no porque tengan un trastorno, sino porque han tenido una mala enseñanza. Entonces hay que descartar todo esto con un profesional para que se pueda dar un buen diagnóstico y que realmente sea eso, ¿verdad? Entonces tenemos que distinguir una mala enseñanza de un trastorno del aprendizaje. Entonces existen niños que no aprendieron adecuadamente la utilización del lápiz, la forma de las letras, su sonido, etcétera, por una mala enseñanza. Pero entonces las características nos ayudan a nosotros a guiarnos y poder entender si realmente es un trastorno o no. Entre las características de la dislexia está la dificultad para asociar los sonidos con las letras y las letras con los sonidos. Confunden las palabras, cómo se pronuncian. También no pueden leer o tienen dificultad para leer en voz alta, con un tono apropiado y agrupando las palabras y las frases correctamente. También tienen dificultad para pronunciar palabras no familiares. Dificultad para escribir, copiar letras, números y símbolos en el orden correcto. También tienen una dificultad para rimar. En la lectura vamos a encontrar que hay omisiones, distorsiones, sustituciones, adiciones, lentitud, vacilaciones, problemas de seguimiento visual y déficit en la comprensión. Entonces, si nos damos cuenta, esa dificultad que tienen ellos para poder entender el orden de las palabras, para poder entender su sonido y su símbolo, a ellos ya en la lectura se va a ver reflejado que omiten muchos párrafos y letras, palabras, no siguen el orden adecuado también de un párrafo en la lectura, vacilan mucho, esto quiere decir que se pierden, ¿verdad? Que están distraídos. También tienen problemas de seguimiento visual, pues porque al no entender la estructura de una palabra, ellos van a perder el hilo de lo que están leyendo, entonces pueden iniciar el párrafo, pero no lo pueden terminar, entonces también es importante ver que existan estas características en el aspecto de la lectura. Y obviamente pues ellos no pueden comprender cuando leen un texto, tienen un déficit en la comprensión. Aquí podemos ver algunos ejemplos de lo que pasa cuando existe dislexia. Marisopa, la N la visualizan como Z, y en lugar de leer procurar, pueden leer por curar. Estos son algunos, ¿verdad?, de los ejemplos. También existe en la dislexia la escritura especular, que quiere decir que los niños escriben como si estuviéramos viendo un texto reflejado en un espejo. La confusión también de las letras que ya les había comentado, B y D. Aquí también hay un ejemplo. El perro mordió la cata de la silla. O sea, el perro mordió la pata de la silla, pero existe esta confusión, ¿verdad?, con esas letras. Estas letras se confunden cuando los niños están en preescolar y eso es muy normal, incluso hasta en primero y segundo primaria. Pero si ya nosotros detectamos que en el tercero, cuarto y quinto, sexto todavía existe una confusión con estas letras, ya es un símbolo de alarma. Eso sería entonces al respecto con la dislexia o el trastorno específico de la lectura, que también está involucrada la escritura. Luego viene la discalculia o el trastorno específico de las matemáticas o en la adquisición de habilidades matemáticas. Este término hace referencia a una amplia gama de dificultades para el procesamiento numérico y el cálculo. Igual que la dislexia, entonces también podemos ver que existen unas características que nos ayudan a entender mejor este trastorno. Se caracteriza por tener problemas perceptivo-visuales, dificultades amnésicas, esto quiere decir que tienen problemas de memoria, tampoco pueden orientarse espacialmente, no saben, eh, por ejemplo, dirigir a alguien, ¿verdad? ¿Dónde queda tal lugar? No pueden explicarlo. El esquema corporal también está un poco difícil entender dónde está mi cuerpo, cuál es mi derecha, cuál es mi izquierda. La figura y la longitud también a ellos se les hace muy difícil entender y si les damos unas indicaciones, ¿verdad? De que midan la longitud, que midan valga la redundancia, cuánto mide algo, entonces a ellos les va a costar un montón poder hacer esas habilidades matemáticas. La distancia y tamaño también es un conflicto, ¿verdad? Muy difícil para ellos poder entender estos términos. Si se dan cuenta, esto es muy importante, ¿verdad? En el desarrollo de las habilidades matemáticas, entender qué distancia, qué velocidad, en qué punto estoy, dónde está mi cuerpo, qué mano es esta, qué dirección debo ir. Entonces todo esto y la memoria también se ve muy
afecta. En el aspecto de lo perceptivo visual, también podemos observar que el niño, a pesar de que tiene un cuaderno con cuadrícula y que le explicamos que un número va en cada cuadrito, pues a ellos les cuesta un montón entender esos espacios visuales. Por eso entonces ya al momento de intentar hacer sumas, restas, multiplicaciones, se les hace más difícil porque no entienden el orden, ¿verdad?, que ocupa cada cuadrito por esas dificultades perceptivo-visuales. También en los síntomas encontramos que tiene problemas para aprender a contar, omite números. Y acá lo que también es un símbolo importante que nos ayuda a entender esto es de que los demás niños, los compañeros de la persona que pueda presentar trastornos de aprendizaje, ellos van a un ritmo que pueden desarrollarse todos casi al mismo tiempo, pero él no, va atrasado, ¿verdad? Entonces, mientras los demás ya aprendieron a sumar y a restar, él todavía va en los conjuntos, etcétera. Entonces se nota la dificultad que tiene, ¿verdad? Y el atraso que tiene para poder aprender. Tiene problemas para reconocer patrones, de lo más largo a más corto. Tiene problemas para reconocer los símbolos numéricos, saber que 7 significa 7, al igual que con la dislexia. Parece no entender el significado de contar. Tiene dificultad para aprender y recordar datos matemáticos básicos. Tiene problemas para identificar otros signos como más, menos. Usa los dedos todavía para contar en grados donde ya no se espera esto. Tiene problemas para entender mayor que y menor que. También tiene dificultad para las representaciones visoespaciales de números como las líneas numéricas. Y aquí podemos ver también ejemplos de qué sucede cuando hay trastorno de discalculia. Son discapacidades para poder sumar, contar. Los números también no se representan de la forma adecuada ni con su símbolo adecuado. Y tenemos también la disgrafía o el trastorno específico de escritura. Entonces, esta es una condición también de la expresión escrita, dificultad con la expresión escrita. Para muchos niños, el simple hecho de sostener un lápiz y organizar las letras en una línea es muy difícil. Acá ya nosotros notamos en este trastorno que se encuentran ya también en algunas categorías que son como la visual espacial también. La motricidad fina está muy afectada, el procesamiento del lenguaje, el deletreo, la escritura a mano, la gramática y la organización del lenguaje. Entre las características que nosotros podemos observar en este trastorno están que no pueden discriminar las formas y espacio entre las letras, tienen problemas para organizar las palabras en la página de izquierda a derecha, escribe las letras que van a todas direcciones, o sea, no hay un orden, tiene problemas para escribir sobre las líneas y los márgenes, para ellos no existen estas líneas, se salen de ellas, no puede leer mapas tampoco o se le dificulta dibujar o reproducir formas y copia los textos muy lentamente. En un dictado, pues a ellos se les dificulta bastante. Tampoco sostienen correctamente el lápiz. Hacen trazos, cortar la comida, atarse los cordones de los zapatos, armar rompecabezas, escribir mensajes de texto y usar el teclado de la computadora también se les dificulta. Es incapaz de utilizar las tijeras, también no puede cortar bien líneas rectas. Cuando escribe, su postura nos denota también que tiene una dificultad para poder escribir, entonces sus posturas son raras y extrañas. Aquí tenemos ejemplos también de lo que podría ser este trastorno específico de la lectura. No hay que confundirlo también con una mala ortografía porque eso es diferente. Entonces, si está bien marcado todos los síntomas o características que vimos anteriormente, entonces sí podemos nosotros sospechar que existe un trastorno, pero como docentes no podemos dar ese diagnóstico, sino solo sugerirle a los padres que busquen ayuda profesional. Acá también tenemos, ¿verdad? Está bien desorganizado, no se entiende, es muy poco legible, pero tienen que tener todos los demás aspectos para poder nosotros decir que sí tiene un trastorno de aprendizaje. ¿Cuáles son las causas de los trastornos del aprendizaje? Ya conocemos entonces que el cerebro está involucrado acá y que no existe una alteración de la inteligencia. El niño con un trastorno de aprendizaje va a poder desarrollar todas sus demás actividades bien, pero en los aspectos estos específicos del aprendizaje es donde va a tener dificultad. Entonces acá podemos ver que hay diferentes áreas que están involucradas en los trastornos del aprendizaje. Entonces nosotros ya vimos para qué servía cada lóbulo y los trastornos entonces tienen una dificultad o un mal desarrollo, ya sea a nivel químico, a nivel de sustancias del cerebro, ya sea por factores genéticos,
por factores pre y perinatales que también pueden influir en esto, en desarrollar una anomalía en el sistema nervioso central, ya sea en su estructura o en el funcionamiento de las sustancias químicas.